Hola, soy Sofía. Mi propio padre, en su cumpleaños número 60, me humilló frente a 200 personas al brindar por su único hijo de verdad. Esa noche, el hombre que me dio la vida me la quitó con solo unas pocas palabras. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? Antes de contarte lo que pasó cuando la copa de champaña tocó sus labios, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la reacción de todos cuando se dieron cuenta de quién era yo en realidad. La fiesta se celebraba en la mansión de mis padres en Coral Gables, un lugar donde el mármol es más frío que cualquier abrazo que yo recuerde haber recibido allí. Estaba de permiso, un evento tan raro que me sentía como una turista en mi propia historia familiar. El aire olía a dinero, a perfume caro y a las expectativas que yo nunca había cumplido. El conflicto central, el que me había acompañado desde la adolescencia, estaba a punto de estallar. Para mi padre, Alejandro, mi carrera como capitana del ejército no era un logro, sino un capricho. Un jueguito vergonzoso de ser soldado que manchaba el impecable apellido de la familia, construido sobre negocios y apariencias. Esa noche, yo no era su hija, era su decepción vestida de gala. Mi madre, Isabela, se deslizaba entre los invitados con una sonrisa ensayada, una mujer hermosa cuya voluntad se había disuelto en la de mi padre hacía décadas. Era cómplice por omisión. Su silencio era el eco de la desaprobación de él. Y luego estaba Mateo, mi hermano mayor, el heredero, el hijo pródigo, el reflejo perfecto de mi padre. Él no era malo, simplemente vivía en un mundo donde su éxito era el sol, y mi existencia una sombra lejana. Mientras él recibía palmadas en la espalda por un nuevo contrato, yo me sentía como un fantasma en el festín, observando una vida que podría haber sido mía si tan solo hubiera aceptado ser alguien que no era. La humillación no empezó con el brindis. Había estado goteando toda la noche en pequeños comentarios venenosos. Cuando mi padre me presentaba a sus socios, lo hacía con una mueca. Esta es Sofía, mi hija, la que está experimentando un poco, decía, evitando a toda costa las palabras ejército o militar. Las paredes de la casa eran un santuario para los logros de Mateo. Diplomas de universidades prestigiosas, fotos de él cortando cintas en inauguraciones, retratos con políticos. De mí no había nada, ni una foto en uniforme, ni una mención de mis medallas. En mi mano, el pesado anillo de oro de mi graduación de West Point se sentía como un ancla, un secreto a plena vista que nadie se molestaba en descifrar. El recuerdo de la tarde en que le anuncié mi decisión de ir a la academia militar seguía tan vivo como una herida reciente. Él no gritó. Hizo algo peor. Me ignoró. Me miró con una frialdad que congelaba el aire y simplemente dijo: «Se te pasará». Para él, rechazar la vicepresidencia que me ofrecía en su empresa para vestir un uniforme era una traición imperdonable, una bofetada a todo lo que él representaba. Cada vez que volvía a casa, sentía que entraba a un tribunal donde ya había sido sentenciada. La fiesta de su cumpleaños no era una celebración, sino la lectura pública de mi veredicto final. Por un breve instante, intenté disimular, fingir que pertenecía a ese lugar. Me acerqué a la terraza, observando las luces de la piscina reflejándose en las copas de los invitados. La música era suave, una melodía de jazz que parecía diseñada para adormecer cualquier sentimiento real. Una tía lejana se me acercó y me preguntó si ya había sentado cabeza o si seguía con esa afición tan masculina. Sonreí, asentí y me alejé, sintiendo el peso de mi vestido de cóctel como si fuera una armadura. Por un segundo, una falsa calma me invadió. Quizás podría sobrevivir la noche, pasar desapercibida y marcharme al amanecer. Una pequeña esperanza que solo sirvió para que la caída doliera más. Mateo me encontró junto a la barra. Me ofreció una bebida, que rechacé. «¿Cómo va el trabajito ese?», preguntó, con una condescendencia que ni siquiera él notaba. No había malicia en sus palabras, solo una ignorancia abismal, la misma que le permitía ver mi vida como una anécdota sin importancia. Para él,
El mundo real eran las juntas directivas y las cifras de ventas. Lo mío era un pasatiempo exótico, como coleccionar estampillas o criar mariposas. Esa breve conversación me confirmó lo que ya sabía. En mi propia familia, yo hablaba un idioma que nadie entendía ni quería aprender. Estaba completamente sola. De repente, la música se atenuó. Un silencio expectante se apoderó del gran salón. Vi a mi padre, Alejandro, subir a una pequeña tarima improvisada. Un empleado le había entregado un micrófono y él sostenía en alto su copa de champaña, una baccarat que brillaba bajo los candelabros. Su rostro estaba pletórico de orgullo. El rey en su corte. El murmullo de las conversaciones se extinguió. 200 pares de ojos se clavaron en él. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Instintivamente, mi pulgar buscó el relieve del águila en mi anillo de West Point. Sabía que sus palabras no serían para celebrar, sino para sentenciar. Comenzó su discurso con la elocuencia de un hombre acostumbrado a ser el centro del universo. Agradeció a todos por venir. Halagó a mi madre llamándola el pilar de su éxito. Y luego su mirada se posó en mi hermano. «Yo he construido un imperio», dijo, con la voz cargada de emoción. «Pero mi mayor orgullo, mi verdadero legado, es mi hijo, Mateo». La gente aplaudió. Mi padre esperó a que el sonido se apagara, y entonces sus ojos se encontraron con los míos a través del salón. Una sonrisa delgada, casi cruel, se dibujó en sus labios. El aire se volvió denso, pesado. Sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a desaparecer. El golpe final estaba por llegar. Y entonces, con la copa aún en alto, pronunció las palabras que se grabarían en mi memoria como un epitafio. «Y por eso brindo», dijo, su voz resonando con una autoridad incuestionable, «por mi único hijo de verdad, Mateo, que continuará mi legado». El salón estalló en aplausos. Un estruendo de manos que parecían celebrar mi propia inexistencia. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, como si sus palabras hubieran sido un golpe físico directo al pecho. Vi a mi madre aplaudir también, con una sonrisa frágil, sus ojos vidriosos fijos en mi padre, sin atreverse a buscar los míos. El sonido de las copas chocando se convirtió en un ruido blanco, un zumbido que ahogaba el latido frenético de mi corazón. En ese instante, dejé de ser su hija para convertirme oficialmente en un error de cálculo, una anécdota vergonzosa en la impecable historia de su vida. Pero no se detuvo ahí. La crueldad, una vez desatada, rara vez se conforma con una sola herida. Esperó a que los aplausos disminuyeran, y con una sonrisa socarrona que conocía demasiado bien, añadió: «Y también por Sofía, por supuesto, nuestra recluta, que todavía anda jugando a los soldaditos. Esperemos que algún día encuentre un trabajo de verdad». Una ola de risas cómplices recorrió la sala. No eran carcajadas malvadas, sino algo peor. Risas condescendientes. De gente que no me conocía pero que aceptaba sin dudar la caricatura que mi padre acababa de pintar de mí. Cada risa era un pequeño clavo en el ataúd de mi dignidad. Sentí que el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, pero mi rostro permaneció impasible. Una máscara de hielo que había aprendido a construir en los campos de entrenamiento. El mundo se había reducido a ese salón, a esas caras sonrientes y a la figura de mi padre, regodeándose en su victoria. En lugar de llorar o gritar, una extraña calma glacial se apoderó de mí. Era la calma que precede a la batalla, cuando las emociones se apagan y solo queda la estrategia. Mi pulgar, de forma casi inconsciente, volvió a trazar el contorno del águila en mi anillo de West Point. Aquel trozo de oro en mi dedo se sentía más real y sólido que toda la opulencia que me rodeaba. Era un recordatorio tangible de quién era yo, más allá de la versión distorsionada que mi padre presentaba al mundo. No era una recluta, era una capitana. Había liderado hombres y mujeres en situaciones que esta gente solo veía en las películas. Había ganado mi lugar en el mundo a través del sudor, la disciplina y el sacrificio, mientras que el único mérito de mi hermano había sido nacer primero y ser hombre.
La injusticia era tan profunda, tan absoluta, que el dolor se transformó en una claridad cortante. Mi mirada recorrió el salón, analizando la escena como si fuera un campo enemigo. Vi a mi madre, Isabela, que finalmente había bajado la vista hacia su copa, incapaz de sostener la mía. Su silencio era su sentencia. Era una cómplice pasiva, una prisionera dorada en la jaula que mi padre había construido para ambos. Luego busqué a Mateo. Él sonreía, aunque de manera algo incómoda, encogiéndose de hombros como si dijera, «Así es papá». No había malicia en él, solo la profunda e insondable ignorancia del privilegiado, del que nunca ha tenido que luchar por su lugar en el mundo. Comprendí en ese momento que no tenía aliados en esa habitación. Mi familia no era un refugio, era el origen de la guerra que llevaba librando toda mi vida, una guerra silenciosa por el simple derecho a existir en mis propios términos. Fue en ese preciso instante, mientras la música de jazz volvía a sonar suavemente, que la dinámica de poder cambió, aunque solo dentro de mí. La necesidad de su aprobación, esa hambre insaciable que me había perseguido durante 26 años, se evaporó. Se desvaneció por completo, dejando en su lugar un vacío frío y liberador. Ya no sentía la necesidad de demostrarles nada. La humillación no me había roto, me había liberado. Había cortado el último hilo invisible que me ataba a sus expectativas. El plan se formó en mi mente con una precisión militar. Sobreviviría a esta noche. Mantendría la compostura y al amanecer desaparecería de sus vidas para siempre. El legado familiar, la fortuna, la herencia que tácitamente se me negaba en favor de Mateo, todo perdió su valor. Mi libertad era el único patrimonio que me interesaba reclamar. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente, tan nítido que casi pude oler el coñac de aquella tarde. Tenía 17 años y Mateo, con 21, acababa de cerrar su primer contrato millonario para la empresa. Mi padre organizó una cena similar, más pequeña pero igual de ostentosa. Levantó su copa y brindó por el futuro de la compañía, mientras ponía una mano sobre el hombro de mi hermano. Yo estaba sentada al otro extremo de la mesa, recién llegada de un campamento de liderazgo juvenil con un premio bajo el brazo, un premio que nunca tuve la oportunidad de mencionar. Esa noche, al igual que esta, fui un espectador silencioso del ascenso de mi hermano. La humillación de hoy no era un hecho aislado, era la culminación de una vida entera de ser la nota a pie de página en la gloriosa biografía de la familia. El discurso de mi padre terminó y la fiesta reanudó su murmullo hipócrita. La gente se movía a mi alrededor, algunos lanzándome miradas de reojo, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Me sentía como un animal herido en una exhibición. Cada sonrisa, cada conversación susurrada, parecía ser sobre mí. El aire se volvió espeso, irrespirable. Mi padre bajó de la tarima, su rostro radiante de satisfacción, y comenzó a recibir abrazos y felicitaciones. No me miró ni una sola vez. Para él, yo ya no estaba allí. Me había borrado de la ecuación con unas pocas frases bien elegidas. La invisibilidad que siempre había sentido en esa casa se había vuelto literal. Era un fantasma en mi propio hogar, atormentado por los recuerdos de una aceptación que nunca llegó. Decidí moverme, escapar de ese punto central de humillación. Necesitaba aire, un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso de 200 pares de ojos. Mientras me dirigía hacia la terraza, mi padre pasó a mi lado, deteniéndose apenas un segundo. No se disculpó. En su lugar, se inclinó y me susurró al oído, su aliento oliendo a champaña, cara y arrogancia. A ver si una pequeña dosis de realidad te ayuda a sentar cabeza de una vez. No esperó respuesta. Siguió su camino para estrechar la mano de un senador. Esa frase fue la confirmación final. No había sido un desliz, ni una broma de mal gusto. Había sido un acto deliberado, una lección calculada para castigar mi desafío a su autoridad. El desprecio en su voz era tan puro y afilado como un trozo de cristal roto. Justo cuando estaba a punto de llegar a las puertas de cristal que daban al jardín, Mateo me interceptó. Su rostro mostraba una pizca de preocupación,
Pero sus palabras demostraron lo poco que entendía. Oye, no te tomes tan a pecho lo de papá, dijo en voz baja, como si me estuviera confiando un secreto. Ya sabes cómo es cuando bebe un poco. Le gusta el drama. Su intento de consuelo era, en realidad, un insulto más profundo. Minimizaba mi dolor. Lo reducía a una reacción exagerada ante una excentricidad de nuestro padre. No veía la herida, solo la superficie. Para él, esto era un martes más en la vida familiar. Un pequeño bache en una noche por lo demás perfecta. Su ceguera era casi tan dolorosa como la crueldad de mi padre. Asentí lentamente, sin decir una palabra. Cualquier explicación sería inútil. ¿Cómo podía describirle el peso de una vida entera de desaires a alguien que solo había conocido la alabanza? ¿Cómo podía hacerle entender que las palabras de nuestro padre no eran un drama, sino la declaración oficial de mi exilio emocional? Le di una sonrisa vacía, una que no llegó a mis ojos, y me aparté suavemente. Necesito un poco de aire. Fue todo lo que logré decir. Al caminar hacia la terraza, sentí su mirada en mi espalda, probablemente confundido por mi reacción. No importaba. La conexión con él, siempre tenue, se había cortado también. La soledad era ahora mi única compañera, y por primera vez, no me asustaba. Era el precio de mi inminente libertad. Crucé el umbral hacia la noche fresca de Miami. Las luces de la piscina danzaban sobre el agua, creando patrones hipnóticos. El sonido de la fiesta se atenuó, reemplazado por el canto de los grillos y el susurro de las palmeras. Me apoyé en la barandilla de mármol, sintiendo su fría superficie contra mis manos. La decisión que había tomado en medio del salón se solidificó aquí, bajo el cielo estrellado. No habría más permisos para visitarlos. No habría más llamadas telefónicas forzadas, ni intentos desesperados por encajar. Esta noche era el final. Dejaría que terminaran su celebración, que brindaran por su heredero y su imperio. Yo, mientras tanto, comenzaría a planificar mi propia vida, una construida lejos de su sombra, sobre los cimientos de mi propio honor. Un honor que ellos nunca podrían entender ni arrebatarme. El frío del mármol bajo mis manos era un ancla en la tormenta de mis emociones. Por unos minutos, me permití ser solo una silueta contra las luces de la ciudad, una observadora anónima de una vida que ya no sentía como mía. La decisión no fue un estallido de ira, sino una conclusión lógica, fría y calculada, como trazar un plan de retirada en un mapa. No iba a huir. No les daría esa satisfacción. Volvería a entrar a esa fiesta, no como su hija humillada, sino como la capitana Sofía, cumpliendo con una última y desagradable misión, una extracción limpia de mi propio corazón de ese territorio hostil. Me enderecé, ajusté el vestido que se sentía como un disfraz y di media vuelta, lista para enfrentar al enemigo una última vez, pero esta vez, con mis propias reglas de enfrentamiento. Al cruzar de nuevo el umbral hacia el salón, el ruido y el calor me golpearon como una pared. La música seguía sonando. La gente seguía riendo, pero ahora todo parecía una farsa grotesca. Las miradas que antes me ignoraban, ahora me encontraban con una curiosidad teñida de lástima. Era la comidilla de la fiesta, la hija rebelde a la que acababan de poner en su sitio. Vi a mi madre, Isabela, abrirse paso entre la multitud con una urgencia que no le conocía. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de preocupación superficial. Se detuvo frente a mí, tomó mis manos entre las suyas, que estaban heladas a pesar del calor del salón, y suplicó con la mirada antes de que una sola palabra saliera de su boca. «Sofía, por favor», susurró, su voz apenas un hilo por encima de la música. «Tu padre a veces no mide sus palabras. Está emocionado. Es su cumpleaños. No lo tomes tan a pecho». Cada palabra era una pequeña pala de tierra sobre la tumba de mi respeto por ella. No defendía, excusaba, no confrontaba la injusticia, la tapaba con el manto de la costumbre. La miré a los ojos, buscando un atisbo de la mujer que debió haber sido antes de disolverse en la sombra de mi padre. Pero no encontré nada. No te preocupes, mamá. Estoy bien, le dije, y mi voz sonó tan calmada
tan desprovista de emoción que ella pareció confundida. La solté suavemente y seguí caminando, dejándola atrás con su lealtad malgastada. De repente, un nuevo foco de atención se formó en el centro del salón, desviando las miradas de mí. Un grupo de socios de mi padre, hombres de trajes caros y sonrisas de tiburón, se acercaron a él con una caja de madera pulida. La expectación llenó el aire. La gente se arremolinó alrededor de mi padre, quien, con un gesto teatral, levantó la tapa. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba un reloj Rolex de oro, una pieza tan ostentosa y predecible como el hombre que lo recibía. Los aplausos volvieron a estallar, y mi padre levantó el reloj como si fuera un trofeo, su rostro hinchado de orgullo y vanidad. Era el rey recibiendo el tributo de su corte. Mientras se lo ponía en la muñeca, comenzó otro discurso improvisado. Un hombre se mide por su legado, dijo, admirando el brillo del oro en su piel, y por los símbolos de su trabajo. Esto, continuó, levantando la muñeca para que todos lo vieran, no es solo un reloj, es un recordatorio de que la tradición, el trabajo duro en el mundo real, es lo que perdura. Cada palabra era una flecha dirigida a mí, un recordatorio de que mi vida, según él, carecía de sustancia y de símbolos de éxito, reales. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Él necesitaba un objeto caro para sentirse validado. Yo llevaba mi validación grabada en el alma, ganada en el barro y el sacrificio. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Cerca de mí, dos hombres mayores, amigos de mi abuelo que rara vez veía, conversaban en voz baja. «Mi nieto acaba de ser ascendido a sargento», dijo uno, con un orgullo contenido que contrastaba con la grandilocuencia de mi padre. «No es fácil esa vida. Requiere un tipo de valor que el dinero no puede comprar». El otro asintió. «Así es. Es un honor que se lleva por dentro». Uno de ellos me miró de reojo y le preguntó a su compañero, «¿Y esa muchacha? Es la hija de Alejandro, ¿verdad?» El otro se encogió de hombros. «Sí, creo que anda en algo del ejército. Una recluta, o algo así», dijo Alejandro. El primer hombre me observó de nuevo, pero esta vez su mirada no era de lástima, sino de una curiosidad genuina, casi respetuosa. Ese breve intercambio, esas pocas palabras escuchadas al azar, fueron como un bálsamo en una herida abierta. En medio de ese mar de incomprensión, dos extraños habían validado mi mundo sin siquiera saberlo. Me recordaron que fuera de esa burbuja de lujo y superficialidad, existían otros códigos de honor, otros símbolos de valor. El Rolex de mi padre de repente me pareció ridículamente pequeño. Un juguete brillante comparado con el peso intangible del respeto que se gana sirviendo a algo más grande que uno mismo. Una nueva fuerza me recorrió. Ya no sentía la necesidad de huir. Sentía la necesidad de mantenerme firme en mi verdad. Mi padre, ebrio de atención y champaña, me vio observándolo desde el otro lado del círculo de admiradores. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Vio una oportunidad más para el espectáculo, para dar una última vuelta de tuerca a su lección. Su voz retumbó, silenciando de nuevo las conversaciones. «Sofía, ven aquí un momento», ordenó, no pidió. «Ya que hablamos de símbolos de éxito, quiero que todos vean algo». El tono era juguetón, pero la intención era afilada como un cuchillo. La multitud se abrió para dejarme pasar, y todos los ojos se clavaron en mí. El suelo del salón se convirtió en una arena de gladiadores, y yo era la próxima en ser arrojada a los leones. Vi a Mateo, que estaba al lado de mi padre. Su sonrisa se había desvanecido. Me miró directamente, y por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. Hizo un gesto casi imperceptible, una ligera sacudida de cabeza. Era una advertencia. «No vengas», parecían decir sus ojos. «No caigas en su trampa». Fue la primera vez en toda la noche, quizás en años, que sentí una pizca de alianza por su parte. Él conocía a nuestro padre tan bien como yo. Sabía que lo que venía a continuación no sería agradable. Esa pequeña muestra de solidaridad, aunque impotente,
Fue suficiente para recordarme que no todo estaba perdido en él. Pero la advertencia llegó tarde. El desafío ya había sido lanzado. Respiré hondo. El aire frío y controlado llenando mis pulmones. La disciplina militar se apoderó de mi cuerpo. Mis hombros se enderezaron. Mi barbilla se levantó. Comencé a caminar hacia él, cada paso deliberado y firme sobre el mármol italiano. No era la hija caminando hacia su padre. Era una oficial avanzando hacia una posición hostil conocida. El murmullo de la gente se convirtió en un zumbido distante. Mi mundo se redujo a ese pasillo humano que me llevaba directamente al hombre que había intentado aniquilarme con palabras. No sabía exactamente cuál era su plan, qué humillación final me tenía preparada. Pero por primera vez esa noche, no tenía miedo. Estaba lista para el impacto. Llegué frente a él, deteniéndome a una distancia respetuosa pero desafiante. El círculo de invitados se había cerrado a nuestro alrededor, convirtiendo el centro del salón en un escenario improvisado. El olor a su costosa colonia y al champaña en su aliento me golpeó, un aroma que para siempre asociaría con la humillación. Él me sonrió, una sonrisa de depredador que no llegaba a sus ojos. Puso una mano pesada sobre mi hombro, un gesto de posesión, no de afecto. Aquí está, anunció a la audiencia cautiva. Mi pequeña aventurera, siempre tan seria, tan intensa. Necesitamos ponerle un poco de brillo a esa vida tan austera, ¿no creen? Las risas cómplices volvieron a sonar. Un coro de aprobación para el rey y su bufón reacio. Sentí el peso de su mano como un grillete, pero mi columna vertebral se mantuvo recta como el acero. Él levantó su muñeca, haciendo que la luz de los candelabros bailara sobre el oro de su nuevo Rolex. «Miren esto», dijo, su voz resonando con una satisfacción casi infantil. Un símbolo, un recordatorio de que en el mundo real, el éxito deja una marca visible. No son juegos, no son pasatiempos. Es el resultado de decisiones serias, de construir algo que perdure. Su mirada se clavó en la mía. Cada palabra, una acusación velada. Estaba comparando su trofeo material con mi vida, que él consideraba vacía de logros tangibles y valiosos. No entendía, y nunca lo haría, que mis logros no se llevaban en la muñeca, se llevaban en el alma, grabados a fuego en cada fibra de mi ser a través de la disciplina, el sacrificio y el honor, un tipo de riqueza que su fortuna jamás podría comprar. Mientras él hablaba, mi mente se volvió un glaciar. La ira y el dolor se habían congelado, dejando solo una claridad cristalina. Observé su rostro, el de un hombre que había confundido el precio con el valor, la autoridad con el respeto. Recordé las medallas guardadas en una caja en mi base, cada una representando una misión cumplida, un riesgo asumido, una responsabilidad sobre las vidas de otros. Esos eran mis símbolos. No brillaban bajo las luces de una fiesta, pero su peso era infinitamente mayor que el de su reloj. Mi pulgar, casi por instinto, rozó una vez más el águila en relieve de mi anillo. Era mi ancla en ese mar de superficialidad, un recordatorio silencioso de quién era yo cuando no estaba interpretando el papel de la hija decepcionante. Y entonces, con una sonrisa que pretendía ser juguetona pero que destilaba veneno, lanzó el golpe final. «A ver, Sofía, muéstranos tus manos», ordenó, su voz con un falso tono de cariño. «Quiero que todos vean las manos de una soldadita. Seguro que no están adornadas con diamantes como las de tu madre, ¿verdad? Quizás un poco de trabajo duro en el mundo real te convencería de cuidar tu manicura». La humillación era tan explícita, tan diseñada para denigrarme en el terreno que ellos valoraban, la apariencia, la feminidad tradicional, la riqueza, que por un momento el aire se me atascó en la garganta. Quería que todos vieran mis manos como prueba de mi fracaso en su mundo, como la evidencia de mi desviación. Una ola de silencio incómodo recorrió a los invitados más cercanos. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros, los más serviles, sonrieron expectantes, listos para disfrutar del espectáculo. Busqué con la mirada a mi madre. Isabela estaba pálida,
sus manos apretando su pequeño bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Estaba petrificada, una espectadora más en la ejecución pública de su propia hija, incapaz de intervenir, incapaz de desafiar a su esposo ni siquiera con una mirada. En ese instante, cualquier resquicio de esperanza que yo albergara sobre ella se extinguió. Estaba sola, completamente sola. Y eso, extrañamente, me dio la fuerza definitiva. Por una fracción de segundo, la idea de dar media vuelta y marcharme cruzó mi mente. Podía terminarlo ahí mismo, negarles el final de su espectáculo. Pero mi entrenamiento me había enseñado algo fundamental. Nunca cedes terreno bajo presión. Una retirada en esas condiciones sería una derrota, una admisión de que sus palabras tenían el poder de romperme. No, me quedaría y enfrentaría el impacto. No por ellos, sino por mí. Mi plan ya no era solo escapar al amanecer. Ahora incluía un acto final, no de venganza, sino de afirmación. Dejaría que esta escena se desarrollara hasta su conclusión, porque sabía, con una certeza que me recorrió como una corriente eléctrica, que el arma que él creía tener apuntada hacia mí estaba a punto de dispararle a él. Al lado de mi padre, Mateo se movió incómodo. Su sonrisa forzada se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de genuina alarma. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una súplica silenciosa. «No lo hagas, papá», parecía gritar su mirada. «Para allá», pero no dijo nada. Su lealtad, o quizás su miedo, lo mantenía en silencio. Sin embargo, su angustia era una pequeña grieta en la fachada de unanimidad familiar. Él, que había vivido toda su vida en el centro de la aprobación de nuestro padre, era el único que parecía entender la magnitud de la crueldad que se estaba desplegando. Esa pequeña muestra de humanidad por su parte me dio el impulso final que necesitaba para seguir adelante con lo que estaba a punto de hacer. Lentamente, con una calma que pareció desconcertar a mi propio padre, levanté mi mano derecha. No la extendí tímidamente, sino que la mantuve en el aire con la firmeza de un saludo. La moví deliberadamente bajo el haz de luz de uno de los candelabros, asegurándome de que el objeto en mi dedo anular captara toda la atención. El murmullo en la sala se apagó por completo. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón, firme y constante. Todos los ojos, que antes me miraban a mí, ahora estaban fijos en el pesado anillo de oro que llevaba. Dejó de ser una simple joya para convertirse en el protagonista inesperado de la noche. Mi padre entrecerró los ojos, su sonrisa vacilando por primera vez. Claramente no era lo que esperaba. Vio el oro, el sello oscuro en el centro, pero no comprendió su significado. Su mente, atrapada en su propio mundo de marcas de lujo y herencias, no podía procesar aquel símbolo. «¿Qué es eso?», preguntó, su tono ahora más curioso que burlón. «Ah, ya veo. El premio de la feria. ¿Un anillo de juguete de la Academia de Soldaditos? Muy tierno, Sofía. Un recuerdo de tus juegos». Su intento de recuperar el control de la situación, de reducir mi símbolo a una baratija, fue su último y más grave error de cálculo. Se estaba burlando de algo que no entendía, y el peso de su ignorancia estaba a punto de aplastarlo. Mantuve mi mano en el aire, mi rostro una máscara de serenidad. No respondí a su burla. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la tensión se acumulara hasta volverse casi insoportable. El salón entero contuvo la respiración. La gente se inclinaba hacia adelante, tratando de descifrar el emblema grabado en la piedra oscura del anillo. El Rolex en la muñeca de mi padre parecía haber perdido todo su brillo, eclipsado por aquel misterioso trozo de oro en mi mano. Y entonces, vi cómo la expresión de mi hermano Mateo cambiaba. Su confusión inicial se transformó en un destello de reconocimiento, luego en un shock absoluto, y finalmente, en algo que nunca antes había visto en su rostro dirigido hacia mí. Un profundo e innegable respeto. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Su mirada, fija en mi mano, pasó de la confusión al asombro y luego a una comprensión tan repentina y total que pareció sacudirlo físicamente.
Recordé vagamente conversaciones en las que mencionaba a amigos de la universidad que habían seguido la carrera militar. Él había visto ese anillo antes, o al menos sabía lo que representaba. No era un juguete, no era un premio de feria, era un pacto, un símbolo de un juramento forjado en un lugar del que mi padre no sabía nada. West Point. Vi cómo su mente conectaba los puntos, las ausencias inexplicables, mi disciplina férrea, mi negativa a encajar en el molde familiar. Todo encajó en su cabeza en un instante devastador. La recluta era una mentira. La soldadita era una farsa cruel nacida de la ignorancia de nuestro padre. Entonces, ante el asombro de 200 personas, mi hermano, el heredero, el hijo pródigo, hizo algo que cambió el curso de mi vida para siempre. Se enderezó. Su postura relajada de civil privilegiado se desvaneció, reemplazada por una rigidez que yo conocía muy bien. Sus hombros se cuadraron, su espalda se irguió como una tabla, y su barbilla se metió ligeramente hacia adentro. Se puso en posición de firmes. No era una imitación, era una postura de respeto absoluto, una que había aprendido de sus amigos o que instintivamente supo que la situación requería. En ese momento, dejó de ser el hijo de mi padre para convertirse en un hombre que presenciaba algo que su mundo de negocios y lujo no podía medir: el honor. Con un movimiento nítido y preciso que cortó el aire denso del salón, Mateo levantó su mano derecha hacia su sien. Un saludo militar. Perfecto, impecable y devastadoramente silencioso. No había ironía en su gesto, no había burla. Solo un respeto puro, incondicional y abrumador. El sonido de su palma rozando su cabello fue el único ruido en un salón que de repente se había quedado sin aire. El gesto duró solo unos segundos, pero en ese tiempo, el universo entero se reconfiguró. El poder, la autoridad y el respeto que mi padre había acaparado durante toda la noche, durante toda mi vida, se transfirieron de él a mí a través del simple acto de mi hermano. Él me vio. Por primera vez, alguien en mi familia realmente me vio. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. La música de jazz pareció evaporarse. Las conversaciones se congelaron a mitad de una palabra. El tintineo de las copas cesó. 200 pares de ojos se movieron de mi mano a Mateo, y luego, como una marea lenta y terrible, hacia el rostro de mi padre. Todos habían entendido el mensaje, incluso si no conocían el símbolo exacto. Un hombre no saluda así a una recluta. Un hermano no muestra esa clase de reverencia a una hermana que juega a los soldaditos. Habían sido testigos no de una broma familiar, sino de un acto de profundo honor que exponía la crueldad de mi padre como una mentira mezquina y vergonzosa. La sonrisa de Alejandro se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca. El color desapareció de sus mejillas, dejándolo con una palidez cerosa bajo las luces doradas. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban desorbitados, fijos en su propio hijo, que seguía en posición de firmes, saludándome. La confusión luchó contra la humillación en su expresión. El Rolex de oro en su muñeca, el símbolo de su éxito real, de repente parecía una baratija vulgar, un trozo de metal sin valor frente al poder silencioso del anillo en mi dedo. Había intentado organizar una ejecución pública de mi dignidad, y en su lugar, había orquestado la suya propia. Había quedado expuesto no solo como un padre cruel, sino como un ignorante. Los susurros comenzaron a serpentear entre la multitud, primero bajos y vacilantes, luego más seguros. Es un anillo de West Point. Oí decir a uno de los hombres que antes había hablado de su nieto sargento. Dios mío, es una oficial, murmuró una mujer cerca de mí. Alejandro dijo que era una simple recluta. Cada susurro era un clavo más en el ataúd de la autoridad de mi padre. La narrativa que él había controlado con tanto cuidado se le había escapado de las manos. Ya no era el rey en su corte. Era un mentiroso expuesto en su propio escenario. Un hombre cuya versión de la realidad se había hecho añicos contra la verdad. Mi mirada se encontró con la de Mateo por encima de la cabeza de nuestro padre. Mantuve mi mano en el aire por un segundo más. Y luego,
con una lentitud deliberada. Bajé el brazo y le devolví el gesto con un leve pero firme asentimiento de cabeza. Era un, a discreción, silencioso. Un reconocimiento de soldado a soldado. Era un agradecimiento. Era un pacto. En ese único gesto, se forjó un nuevo tipo de relación entre nosotros, una basada en un respeto que nunca antes había existido. Él había elegido. No había elegido a nuestro padre, ni al imperio familiar. Había elegido la verdad. Había elegido el honor. Me había elegido a mí. Bajé la mano y me volví para enfrentar a mi padre. Su rostro era un campo de batalla de emociones conflictivas. Rabia, vergüenza, incredulidad. Abrió la boca para decir algo, quizás para intentar recuperar el control, para convertirlo todo en una broma, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Alejandro, el orador elocuente, el hombre que doblaba el mundo a su voluntad con palabras, se había quedado mudo. Le había arrebatado su voz sin decir una sola sílaba. Su poder residía en la percepción que los demás tenían de él. Y esa percepción acababa de ser irrevocablemente destruida. Busqué con la mirada a mi madre. Isabella estaba inmóvil, con una mano sobre su boca, sus ojos llenos de un horror que no podía descifrar. ¿Estaba horrorizada por la humillación de mi padre o por su propia complicidad en mi sufrimiento? Quizás ambas cosas. Su rostro pálido era el de una mujer que se daba cuenta de que la jaula dorada en la que vivía tenía un precio mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Su silencio, que durante años había sido un arma pasiva contra mí, ahora era simplemente el sonido de su propia impotencia. No sentí pena por ella, solo un vacío distante. Por fin, mis ojos se encontraron con los de mi padre. Lo miré directamente, sin parpadear, dejando que viera en mi expresión no el triunfo, no la ira, sino algo mucho peor para un hombre como él: la indiferencia, su opinión, su aprobación, su desprecio. Ya nada de eso importaba. Se había vuelto irrelevante. El poder que había ejercido sobre mí durante 26 años se había desvanecido en el aire de ese salón. Él era solo un hombre mayor con un reloj caro y un legado construido sobre cimientos podridos. Y yo era libre. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. El círculo de invitados se abrió instintivamente para dejarme pasar, como las aguas de un mar que se apartan. No caminé rápido. Cada paso era deliberado, tranquilo. Podía sentir 200 miradas en mi espalda, pero ya no me pesaban. Me dirigí hacia la gran puerta de entrada, dejando atrás el silencio, la vergüenza y los restos destrozados de la fiesta de cumpleaños de mi padre. No estaba huyendo. Estaba ejecutando una retirada táctica de un campo de batalla, donde la victoria ya había sido asegurada. Mi guerra personal, la que se libraba dentro de mí, había terminado. Al cruzar la puerta principal, el aire húmedo de la noche de Miami me recibió como un viejo amigo. El sonido de la pesada madera cerrándose a mi espalda fue definitivo, un punto final en el capítulo más largo y doloroso de mi vida. No miré hacia atrás. No sentí la tentación de ver las luces de la fiesta o las siluetas de los invitados a través de las ventanas. Cada paso sobre la gravilla del camino de entrada era un paso lejos de la niña que mendigaba aprobación y hacia la mujer que ya no la necesitaba. Ignoré la fila de autos de lujo y caminé hasta mi modesto sedán estacionado al final. Un vehículo que representaba todo lo que mi padre despreciaba: funcionalidad por encima de la ostentación. Al encender el motor, el suave ronroneo fue el sonido más dulce que había escuchado en toda la noche. Era el sonido de mi escape, de mi libertad recién reclamada. El trayecto de regreso a mi pequeño apartamento alquilado fue un borrón de luces de la ciudad y un silencio bendito. Dentro del coche, el único ruido era el de mis propios pensamientos, que por primera vez en mucho tiempo no eran un torbellino de ansiedad, sino una calma ordenada y metódica. Mi teléfono, que había dejado en el coche, comenzó a vibrar frenéticamente sobre el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre. Dejé que la llamada se perdiera. Inmediatamente después, llegó un mensaje de texto. Pude leer el principio en la notificación.
Sofía. Por favor, vuelve. Tu padre está... Sin terminar de leer, activé el modo silencioso. No por ira, sino por una necesidad visceral de proteger mi nueva paz. Establecer ese límite, tan simple como presionar un botón, se sintió como una victoria monumental, el primer acto soberano en mi nuevo territorio emocional. Unos minutos más tarde, el teléfono volvió a iluminarse. Era Mateo. Dudé solo un instante. Había una diferencia fundamental entre su silencio y el de mi madre. El de ella era complicidad. El de él, hasta esta noche, había sido ignorancia. Respondí. Su voz al otro lado no era la del heredero despreocupado, sino la de alguien que acababa de ser despertado bruscamente. «¿Sofía? ¿Estás bien?», preguntó, su tono despojado de toda la arrogancia habitual. No hubo excusas. No hubo intentos de minimizar lo sucedido. Solo una pregunta directa y humana. «Estoy bien, Mateo», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hubo una pausa. Yo... de verdad no sabía. «Lo siento mucho», dijo, y supe que no se disculpaba por nuestro padre, sino por sí mismo, por no haber visto. «Gracias». Fue todo lo que pude decir antes de colgar. Ese breve intercambio no lo arregló todo, pero abrió una puerta que siempre había estado cerrada. A la mañana siguiente, no había rastro de tristeza, solo una claridad implacable. Mi permiso no terminaba hasta dentro de 3 días, pero mi misión en Miami había concluido. Mientras empacaba mi maleta con la eficiencia que me había inculcado el ejército, sentí una ligereza que me era desconocida. Cada prenda doblada era un lazo que cortaba. Cancelé mi vuelo original y reservé el primero que salía de la ciudad. El pequeño apartamento, con sus muebles impersonales y sus paredes desnudas, se sentía infinitamente más acogedor que la fría opulencia de la mansión de Coral Gables, porque en ese lugar, por humilde que fuera, yo era la única autoridad. No necesitaba el permiso de nadie para existir. Estaba volviendo a casa, a mi verdadera casa, la vida que yo misma había construido. Una semana después, ya de vuelta en mi base, inmersa en la rutina y la disciplina que daban estructura a mi mundo, recibí un pequeño paquete por correo. La dirección del remitente era la de la oficina de Mateo, no la casa familiar. Dentro, no había ninguna carta larga ni una disculpa forzada, solo una fotografía enmarcada. Una imagen casi olvidada de nosotros dos cuando éramos niños, sentados en un columpio, riendo sin las sombras de las expectativas que vendrían después. Detrás del marco, una nota escrita a mano con su letra casi ilegible. «Siempre estuve orgulloso de ti. Simplemente fui demasiado tonto para darme cuenta». Ese simple gesto valía más que cualquier herencia. Era el reconocimiento que nunca busqué de él, pero que resultó ser el único que realmente importaba. Coloqué la foto en mi mesita de noche. Nunca volví a hablar directamente con mi padre. En una de mis esporádicas conversaciones con Mateo, me contó que mi nombre se convirtió en un tabú en esa casa. La fiesta terminó en un silencio incómodo poco después de mi partida. Al parecer, varios de los invitados, especialmente aquellos con conexiones militares, se marcharon temprano, dejando a mi padre solo con su nuevo Rolex y su vergüenza pública. «El reloj», me dijo Mateo, nunca salió de su caja. Alejandro no intentó llamarme ni disculparse, y su silencio fue la respuesta más honesta que jamás me había dado. Nuestra relación no terminó con una explosión, sino con el frío y silencioso vacío que él mismo había creado. La ruptura fue total, y por mi parte, fue definitiva. Ya no había nada que reparar porque ya no quedaba nada. Mi madre, Isabela, intentó durante semanas tender puentes rotos a través de mensajes de texto llenos de clichés sobre la importancia de la familia y la necesidad del perdón. Sus palabras eran huecas, ecos de una lealtad mal dirigida. No respondí a sus súplicas. Finalmente, le envié un único y breve mensaje. «Mamá, te quiero, pero necesito vivir mi vida en mis propios términos. Te contactaré cuando pueda». No era un castigo, sino una declaración de independencia.
Acepté que ella era una prisionera voluntaria en la jaula dorada de mi padre, y dejé de esperar que luchara por mí cuando nunca había luchado por sí misma. Nuestra relación quedó congelada en un estado de cortesía distante, una tregua firmada unilateralmente por mí. Los meses que siguieron fueron una revelación. Lejos de la sombra de mi familia, florecí. Mi trabajo me llenaba de un propósito que el dinero de mi padre nunca podría comprar. El liderazgo se sentía más natural, mis decisiones más seguras. La herencia, esa zanahoria dorada que siempre había estado implícitamente condicionada a mi obediencia, perdió todo su poder sobre mí. Estaba construyendo mi propio patrimonio, uno medido en respeto y servicio, no en acciones y propiedades. Las conversaciones con Mateo se hicieron más frecuentes, torpes al principio, pero poco a poco íbamos construyendo algo nuevo, un vínculo forjado no en la sangre compartida, sino en un respeto mutuo recién descubierto. Él empezó a hacerme preguntas sobre mi vida, preguntas reales, y yo empecé a ver al hombre detrás del hijo pródigo. Ahora, cuando miro el anillo de West Point en mi mano, ya no lo veo como un arma de defensa ni como un símbolo de desafío. Es simplemente una parte de mí. La foto de mi hermano y yo de niños sigue en mi mesita de noche, un recordatorio de que incluso en los terrenos más áridos, algo nuevo puede crecer. No hubo una gran reconciliación familiar sacada de una película. Mi padre y yo nunca volveremos a hablar. Mi madre seguirá eligiendo el silencio, pero encontré la paz, no en el perdón, sino en la aceptación. La verdadera victoria de aquella noche no fue la humillación de mi padre, sino mi propia y silenciosa liberación. Dejé de luchar por un lugar en su mesa y, en su lugar, construí la mía, y en mi mesa, el único requisito para sentarse es el honor. Aquella noche, en medio del brillo de los candelabros y el murmullo de la alta sociedad, aprendí la lección más importante de mi vida. El verdadero valor no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en el respeto que te tienes a ti mismo. Durante años, busqué desesperadamente un reflejo de mi valía en los ojos de mi padre, sin darme cuenta de que él solo podía ver lo que su propio mundo de apariencias y negocios le permitía. Creía que necesitaba su bendición para ser completa, para ser de verdad. La verdad es que su brindis no me borró. Me reveló. Me mostró que mi identidad no dependía de su reconocimiento. Mi valor no estaba en debate, y mucho menos en sus manos. Yo ya era, y siempre había sido, una mujer completa y honorable, mucho antes de que él levantara esa copa. Muchas veces, pasamos la vida entera mendigando amor y respeto en lugares donde simplemente no existen para nosotros. Luchamos por encajar en moldes que nos asfixian, tratando de hablar un idioma que nuestra propia familia se niega a aprender. La lección más liberadora es entender que no puedes obligar a nadie a verte, especialmente si eligen mantener los ojos cerrados. Mi padre nunca iba a entender que el honor no se lleva en la muñeca, sino en el alma. Dejar de esperar que él cambiara no fue una derrota. Fue mi mayor victoria. Fue reclamar mi energía, mi paz y mi futuro, y redirigirlos hacia la única persona que realmente podía validar mi existencia, yo misma. Aceptar que nunca tendría al padre que necesitaba fue el primer paso para convertirme en la mujer que estaba destinada a ser. La vida está llena de símbolos, y esa noche hubo dos en claro conflicto. Por un lado, un Rolex de oro, un objeto que grita su valor al mundo, comprado con dinero y exhibido para generar admiración. Por otro lado, mi anillo de West Point, forjado en disciplina, sacrificio y un juramento a algo más grande que yo misma. Su valor es silencioso, interno, y solo es reconocido por aquellos que entienden su lenguaje. Mi padre, ciego a todo lo que no brillara como el oro, intentó usar su símbolo para humillar el mío. Pero el verdadero poder no necesita hacer ruido. El gesto de mi hermano lo demostró. El respeto genuino es un reconocimiento silencioso del carácter, no una ovación ruidosa de la riqueza. El honor siempre pesará más que el oro. El cambio en mi relación con Mateo me enseñó algo crucial sobre la familia.
No se trata solo de la sangre que compartimos, sino de la verdad que estamos dispuestos a reconocer el uno en el otro. Durante años, él y yo fuimos extraños viviendo bajo el mismo techo, cada uno en su propio universo. Su saludo no fue solo un acto de rebelión contra nuestro padre, fue un puente construido en un instante. Fue la primera vez que me vio no como su hermana rara o la soldadita, sino como una igual, como alguien digno de respeto por méritos propios. Esa conexión, forjada en la verdad y el honor, se convirtió en un pilar mucho más fuerte que cualquier lazo familiar basado en la costumbre o la obligación. A veces, la familia que eliges, o que reeliges en tus propios términos, es la que verdaderamente te sostiene. La libertad, me di cuenta en el camino de regreso a mi apartamento esa noche, no es simplemente la ausencia de cadenas, es la ausencia de la necesidad de aprobación. Durante 26 años, había vivido en una prisión invisible, construida con los ladrillos de las expectativas de mi padre. Cada decisión, cada logro, pasaba por el filtro de ¿qué pensará él? Esa noche, los muros de esa prisión se derrumbaron. La humillación que él diseñó para romperme, en realidad, me liberó. Al despojarme de su apellido en ese brindis, sin saberlo, me devolvió el mío. Me regaló la oportunidad de definirme a mí misma, de construir mi vida sobre mis propios cimientos, de ser la única y soberana autora de mi historia. Y esa clase de libertad no tiene precio. El título de mi historia familiar, escrito por mi padre, siempre fue El único hijo de verdad. Pero esa noche, entendí que la verdad no es un título que alguien te otorga, es un principio por el cual vives. Él creía que el valor era exclusivo, hereditario, masculino. Yo descubrí que el valor es universal, se gana y no tiene género. Mi hermano, al saludarme, no me estaba validando, estaba reconociendo una verdad que ya existía. La verdadera tragedia de mi padre no fue su crueldad, sino su ceguera. Se perdió la oportunidad de conocer a su hija, una mujer que había aprendido a liderar, a servir y a encontrar su honor en lugares que su dinero nunca podría alcanzar. Su brindis fue una mentira, pero mi vida, a partir de ese momento, se convirtió en mi verdad innegable. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si has luchado por un lugar en una mesa donde no te querían servir, quiero que sepas que tu valor no está sujeto a la opinión de nadie. Eres el único que puede definir quién eres. Si mi historia te ha recordado tu propia fuerza, o si simplemente quieres ser parte de una comunidad que entiende que el respeto se gana, no se hereda, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Juntos, podemos apoyarnos para dejar de esperar la aprobación de otros y empezar a construir nuestras propias mesas, donde el único requisito para sentarse es la autenticidad. Créeme, el mundo necesita escuchar más historias como la nuestra.